buenas tardes. Dios les continúe bendiciendo rica y poderosamente, con mucha abundancia de salud, con mucha abundancia de paz. El amor del Padre, la comunión del Espíritu de Cristo siempre abunde en sus corazones. Le damos gracias pues al Señor que nos permite poder compartir las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Un saludo fortísimo para todos mis compañeros pastores, evangelistas, maestros de la palabra, conferencistas, hombres y mujeres. El saludo al apóstol Marcelo Parrella, desde allá de Brasil, Río de Janeiro, director de este ministerio internacional como lo es Unicristo, juntamente allí con su esposa. Saludo para todos ellos, saludo para las personas, amigos, amigas que siempre están allí en sintonía, siempre están escuchando la palabra. Saludo para todas las personas que sintonizan allí día a día este ministerio internacional que salimos allí, Unicristo. Les habla desde Venezuela el pastor Nelson Cárdenas, por la gracia de Dios en este ministerio de enseñanzas bíblicas. Un placer. Hemos venido compartiendo en todo este tiempo la Sagrada Escritura. Hemos hablado acerca de conociendo el alma, identificando ese ser, identificando esa personalidad, el alma, y tenemos que aprender a conocernos a nosotros mismos. Y esta última vez que compartíamos el estudio bíblico, hablábamos de las tres funciones que cumple, pues una función, la función que cumple el espíritu, la función que cumple el alma y la función que cumple el cuerpo. Cumplen funciones diferentes, lo que es la tripartita allí en la vida del hombre, tripartita. Vamos a compartir allí las escrituras, siguiendo compartiendo para seguir llevando la secuencia, discernir quién es el que te hace pecar. Ese es el estudio. El problema del fracaso del cristiano no está en el diablo, no está ni siquiera en el mundo. El problema está adentro de usted, en su alma. Vamos a ubicarnos en la primera carta de los Corintios, capítulo 2. Vamos a leer del versículo 10 hasta el 15. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 2, del versículo 10 al 15. Leo en el nombre del Señor. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Espíritu en E mayúscula. Hablando del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. Porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. ¿Por qué? Hay una pregunta, un signo de interrogación allí. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Dice allí la Escritura. Hemos pensado que el hombre espiritual es el que viene a la iglesia, a la congregación, y el hombre carnal es el que no viene a la iglesia. Eso no es así. Dentro de nosotros están los dos hombres. No es que uno esté aquí y el otro esté por allá. No. Yo o usted tenemos la posibilidad de ser espiritual o ser carnal. Yo por mi espíritu sé si tengo comunión con Dios o no tengo comunión con Dios. Si no tenemos el Espíritu de Dios, no tenemos comunión con Dios, y mucho menos conocemos las cosas de Dios. Pueden conocer ritos, dogmas, religiones, muchas cosas, pero si no tiene el Espíritu, no tiene a Dios, no puede conocer las cosas de Dios. Las cosas de Dios se conocen por el Espíritu de Dios. Somos espirituales porque hemos recibido el Espíritu de Dios para que sepamos lo que Dios pues nos ha concedido. Esto no lo aprende usted, esto no lo aprende usted en un instituto bíblico, ni en un seminario, ni en la universidad. Las cosas de Dios, bueno, ni libros, ni en los libros. Las cosas de Dios se conocen cuando se conecta mi espíritu con el Espíritu de Dios. ¿Dónde es que tenemos
allí donde es que tenemos allí la sabiduría humana. Bueno, ¿dónde tenemos la sabiduría humana? En el alma, en el intelecto, en lo humano. Y en las cosas de Dios, en las cosas de Dios no son de la humanidad, no son fruto de la humanidad. Este evangelio no se lo inventó alguien. Este evangelio viene de Dios, del Espíritu de Dios. Por eso no necesitamos ser doctores de las cosas de Dios. Aquí hasta el más analfabeta, metido en Dios, conoce a Dios. ¿Por qué? Porque es el Espíritu de Dios que se las muestra. No es la sabiduría humana, es el Espíritu de Dios. ¿Cuál es el hombre natural? El que lo rige, lo gobiernan las cosas de su alma. Es el que se deja llevar por la vida anímica. Es el que se deja llevar por su mente, por su intelecto, por sus emociones. Solo tiene una vida física, una vida orgánica. Ese es el hombre natural. Y no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Es decir, uno con el alma no entiende a Dios. Con nuestra propia sabiduría no se entiende a Dios. A Dios se entiende así porque para Él es locura, como lo dice la Escritura. A Dios no se puede explicar en un laboratorio con un tubo de ensayo. Usted no puede salir de la tierra y explicarlo. A Dios no se explica del intelecto. Al contrario, para un hombre animal, bueno, son locuras y no las puede entender. Por más que usted le explique, un hombre natural que tenga el espíritu muerto no las puede entender. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente, porque tiene el espíritu muerto, está en sus delitos y pecados. No la entiende, no entiende el hombre natural. Por eso es que el evangelio se recibe por revelación. Escúcheme, el espíritu que yo tengo solo me sirve para conectarme con Dios. Si en mi espíritu no lo uso para conectarme con Dios, está inactivo, solo para las cosas de Dios. Todo lo demás lo hago con mi personalidad, con mi yo, con mi ego. Cuando se peca, no se peca con el espíritu, porque el espíritu no peca. El espíritu no es para pecar, el espíritu es para buscar a Dios. Y si se peca, ¿con qué se peca? Es con la personalidad, es que se peca con esa alma, es que se peca. Vamos a ubicarnos en el libro de Miqueas capítulo 6. Libro de Miqueas, capítulo 6. Vamos a ubicarnos en el libro del profeta menor del Antiguo Testamento, capítulo 6, el versículo 7. Estamos ubicados en el libro del profeta Miqueas, capítulo 6, el versículo 7. Leo. Empieza allí con una pregunta, signo de interrogación. ¿Se agradará Jehová? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito para mi rebelión, el fruto de mis extrañas por el pecado de mi alma. Por el pecado de mi alma, dice allí el texto. La intención de pecar es del alma y se transfiere al cuerpo y luego lo ejecuta el cuerpo. El Señor dijo una vez: el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón, sin tener el acto sexual. Ya pecó en su mente. ¿Y dónde está la mente? En el alma. El que va a tentar contra otro, sea con un cuchillo, sea con un machete, sea con una arma de fuego o con un garrote, ese no es el que peca. El que peca en este caso es el cuerpo, que obedece las órdenes del alma. El alma se corrompe y el cuerpo obedece al alma. Igualmente pasa en los actos sexuales, en las pasiones desordenadas, descontroladas. El cuerpo peca. ¿Por qué? Porque la corrupción llegó primero al alma. El alma ordena y el cuerpo ejecuta, le obedece al alma. En esas relaciones desordenadas, allí gobierna es el alma. En esas pasiones desordenadas, descontroladas, es allí donde gobierna el alma. Les cito el texto nuevamente de Miqueas capítulo 6, 7. Miqueas 6, 7, cito el texto bíblico nuevamente. ¿Se agrada Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Hay una pregunta allí en signo de interrogación. Daré mi primogénito para mi rebelión, el fruto de mis extrañas, por el pecado de mi alma. No se le olvide que el problema es en el alma. Vamos a ubicarnos ahora en el libro del profeta Ezequiel capítulo 18. Libro de Ezequiel capítulo 18. Libro de Ezequiel, del profeta Ezequiel capítulo 18, el versículo 20.
Ezequiel capítulo 18, el versículo 20. Leo el texto bíblico. El alma que pecare. Ezequiel capítulo 18, el profeta Ezequiel capítulo 18, el versículo 20. Leo. El alma que pecare, esta morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Pero fíjense el texto, el alma que pecare, el alma que pecare, ¿qué peca? El alma que pecare, esa morirá. El cuerpo lo que hace es obedecer las órdenes que le da el alma. Una pregunta, hermanos. Y una pregunta, hermanas. Jesús tuvo alma. Ahora bien, ¿qué es el alma? La vida orgánica, la vida física. Es el hálito de vida. Dios sopló y fue el hombre un alma viviente. Todo el que tenga vida tiene alma. Alma. ¿Alma qué? Humana. ¿Por qué? Porque no hay almas divinas. Todas las almas son humanas. Los animales tienen vida. Lo que no tienen es espíritu. Los animales tienen hálito de vida, tienen vida. El Señor Jesús dice el Señor, dice las Escrituras, la Biblia, en el libro de Hebreos capítulo 2, el versículo 14. Vamos a ubicarnos en el libro de Hebreos capítulo 2, el versículo 14. Vamos a ubicarnos en el libro de los Hebreos, capítulo 2, el versículo 14, Hebreos 2:14, leemos. Hebreos 2:14, leo. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. El que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. ¿Quién destruyó al diablo? Cristo lo derrotó, lo venció en la cruz. Venció al que tenía el imperio de la muerte. Ahora, ¿dónde sufrió el Señor Jesús el juicio del pecado? Bueno, porque él no conoció pecado, pero por nosotros él se hizo pecado. ¿Y a dónde él sufrió el castigo? Lo sufrió en su cuerpo y lo sufrió también en su alma. Como dice el Evangelio de San Juan capítulo 12, vamos a ubicarnos en el Evangelio de San Juan capítulo 12, el versículo 27. Ahora está turbada mi alma. ¿Cómo estaba el alma del Señor? Turbada. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. ¿Cómo estaba el alma del Señor? Ahora está turbada. Su alma estaba turbada. Allí su alma estaba angustiada. Él siempre estuvo consciente y en la cruz no solamente sufrió su cuerpo, fue lacerado, sufrió su alma. ¿Por qué? Porque estaba turbada, y sufrió su espíritu de hombre. ¿Por qué? Porque sintió la separación de Dios. Él dijo, estando allí en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿A dónde él sintió el desamparo? Que su relación con Dios se había interrumpido. En el espíritu, él sintió la muerte espiritual, sintió lo que el hombre siente, él sintió que Dios se había apartado de él, estaba actuando como hombre perfecto, como humano. ¿Por qué? Porque todo el pecado recayó sobre él, que era la justicia, pues, de Dios. Sintió la separación de Dios, toda esa experiencia la tuvo el Señor. Se sintió solo, se sintió aislado, rechazado. Lo que pasó para usted, le pasó a él, lo que le pasó para usted y para mí, allí en el Calvario, todo lo que le pasó por usted y por mí, allí en el Calvario, incluyéndonos a todos. Quiere decir que en la cruz no solamente Jesucristo fue crucificado, sino que en él estaba usted y estaba yo. Es decir, así como estábamos en Adán cuando pecó, estamos en Cristo cuando murió. Por eso dice Romanos capítulo 8, el versículo 1, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Morimos en Él, juntamente con Él en la cruz. Dice que los que andan en Cristo son, los que no andan en Cristo, los que andan en Cristo, pues, andan en el Espíritu, son los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya usted ya está justificado del pecado. Ya usted murió, pero ¿a dónde usted murió? En Cristo. Vamos a ubicarnos vamos a ver qué dice Romanos 6:7. Los invito a ubicarse en Romanos capítulo 6, el versículo 7, para que usted vaya confirmando este estudio de las Escrituras. Romanos capítulo 6, el versículo 7.
Leo, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado ¿de qué? Del pecado. Ya usted y yo ya no tenemos problemas con el pecado, porque morimos con Cristo. Ahora con respecto a la vida de Dios, que Él nos las devuelve, la que perdimos en Adán, esa es la regeneración. Y la regeneración sucede en una parte del hombre que es más profunda. Dijimos que el hombre es un templo, porque así lo dicen las escrituras. O no saben que si soy templo y morada del Espíritu, dice el apóstol Pablo. El hombre es tripartita. ¿Por qué? Porque tiene tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Y también decíamos que el templo es tripartita. Tiene el lugar santísimo, el lugar santo y el atrio. El lugar santísimo es donde Dios se manifiesta, se revela, se mostraba, se sentía. El Espíritu de Dios no se sentía en el lugar santo y mucho menos en el atrio. Se sentía, era adentro, en el lugar oscuro, en el más allá, adentro. Y eso es lo que equivale al espíritu del hombre. Mi espíritu o su espíritu es como el lugar santísimo, y es en el lugar santísimo donde el Espíritu Santo llega, y el Espíritu Santo llega a mi espíritu. Solo cuando llega a mi espíritu, bueno, el Espíritu Santo a mi espíritu se refleja allí. Cuando llega a mi vida, el Espíritu Santo se refleja allí en mi vida, se refleja allí el alma, el cuerpo también, pero me llega allí al espíritu. Así que la regeneración es la unión del Espíritu de Dios con el espíritu del hombre. Cuando ambos espíritus se unen, están en comunión con Dios. Ese espíritu le da vida al espíritu del hombre. Espíritu con E mayúscula y el espíritu con E minúscula. El espíritu de Dios, el Espíritu Santo y el espíritu del hombre. Cuando el espíritu, ese espíritu le da vida al espíritu del hombre y lo transforma en un hombre espiritual. El hombre espiritual es aquel que está dominado por el Espíritu y luego por el Espíritu de Dios. Ese es el hombre espiritual. Ahora, ¿cómo el hombre puede ser regenerado? En el Espíritu. Vamos a ver, la Biblia dice en San Juan capítulo 1, el versículo 12. Vamos a leer el Evangelio de San Juan 1:12. El Evangelio de San Juan 1:12. Como dice el Evangelio de San Juan 1:12. Se puede ubicar en el Evangelio de San Juan capítulo 1, el versículo 12. Leo San Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Somos qué? Hijos de Dios. Esto es maravilloso. La regeneración o el nuevo nacimiento, una cosa es ser criatura de Dios y otra cosa es ser hijo de Dios. Todo mundo es criatura. Los católicos, los musulmanes, los testigos de Jehová, los budistas, todos ellos son criaturas. No todos son hijos. Para ser hijo de Dios hay que tener unas características. Los hijos de Dios tienen que ser engendrados por Dios. Dice el versículo 13. Vamos a leer el versículo 13 ahora del mismo Evangelio de San Juan. Ya leímos el versículo 12 del capítulo 1. Ahora vamos a leer el versículo 13 del capítulo 1 de San Juan. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Mire lo que dice allí esa escritura maravillosa. Eso es ser engendrado, es lo que hacía Dios a través de su palabra, es lo que hace Dios a través de su palabra. Es cuando el Espíritu Santo, es cuando el Espíritu Santo llega a la vida del hombre y se queda allí, morando allí en él, y hace que el templo esté activo y su Espíritu Santo en nosotros. Vamos ahora a ubicarnos en la primera carta del apóstol Pedro, 1 Pedro 1:3. Vamos a ubicarnos en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, la carta del apóstol Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, el versículo 3. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, y el versículo 3 leo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. A nosotros no nos salva que usted sea de algún concilio, a usted no lo salva y a mí no me salva de que seamos de algún concilio o que dé sus diezmos
y sus ofrendas, o que sea un servidor, eso no te salva. Lo único que te salva es que hayas nacido de nuevo. Si usted no ha nacido de nuevo, amado hermano, hermana querida, no hay nada que hacer. Puede que seas un hijo de un pastor, de una pastora, puede que sea ser el que sea, puede el que sea. Eso aquí no funciona. Hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios. Nacer de nuevo. Esto es algo serio. No solamente es oír una enseñanza, no solamente oír una palabra, una predicación y listo, ya se acabó. No, vamos a ubicarnos, hay que nacer de nuevo. Vamos a ubicarnos en el libro de Ezequiel, el libro del profeta Ezequiel, capítulo 36. Vamos ahora a ubicarnos en el libro de Ezequiel. Vamos a ubicarnos en el libro de Ezequiel. Ya tenemos Ezequiel por aquí, capítulo 36. Ezequiel capítulo 36, vamos a leer el versículo 26. Ezequiel 36, 26, leo. Os daré corazón nuevo, refiriéndose aquí al alma. Les daré un corazón nuevo y pondré mi espíritu con E minúscula allí, el espíritu, y pondré mi espíritu nuevo. Dios nos dio un espíritu nuevo y nos dio un corazón nuevo. Y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré, el versículo 27 dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu con E mayúscula, el Espíritu Santo, y haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y lo pongan por obra. Bueno, y estaba escrito en el Antiguo Testamento cuando todavía no estaba esto revelado, todavía. Recuerden que en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios no vivía en el hombre, lo visitaba y se iba. Esto ahora que el Espíritu Santo viva en nosotros, eso es ahora del nuevo pacto. Leamos nuevamente Ezequiel capítulo 36. Vamos a ubicarnos nuevamente en Ezequiel 36, el versículo 26 y 27. Esto es maravilloso para que quede esta palabra allí plasmada en nosotros, en cada uno de ustedes, amados hermanos. Ezequiel capítulo 36, versículo 26 y 27. Leo nuevamente. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. Wow, esto es maravilloso. Eso es la verdadera renovación. A mí me sirve mi espíritu si tengo el Espíritu de Dios conmigo. O si no, no nos sirve. Funcionan, son los dos juntos. El Espíritu Santo y el mío, el Espíritu mío. Ese Espíritu nuevo que he recibido, juntamente con el Espíritu Santo, como lo indica aquí el libro de Ezequiel. Nosotros nos equivocamos poniendo pues muchas veces normas. No toques, no gustes, no manejes, no hagas, no vayas, no digas, no. Y llenamos la iglesia, llenamos las congregaciones de prohibiciones. Y estamos llenos de manuales y reglamentos internos, de estatutos. Eso no se hace. Eso no se pone tantas cosas, tantos dogmas. Háblenle a la gente que el Espíritu de Dios los llene. Es la única forma de que esto funcione. Cuando el Espíritu de Dios está dentro de nosotros, ese es el que hace que estemos en sus caminos. A mí nadie me obliga. No, yo no soy así por las normas. Yo soy lo que soy. Y ando como ando es porque tengo el Espíritu de Dios dentro de mí. Es decir, el Espíritu de Dios tiene que ser allí en nuestras vidas. El Espíritu de Dios guiándonos a toda verdad. Es decir, que el Señor tuvo lo mismo que tiene usted y que tengo yo. ¿Y usted qué tiene? En el orden allí, espíritu, alma y cuerpo. Y el Señor participó de lo mismo. ¿Qué tuvo el Señor primero? Bueno, la parte humana, o no, alma, o no, alma humana, o no, cuerpo, o no. Porque es grave decir que no era humano, que no era hombre. Es grave decir que no era hombre, porque si usted dice que Jesucristo no era humano, eso sería pura doctrina gnóstica. Ese es el famoso docetismo que enseña que Jesús era una apariencia de hombre, y eso no lo creemos nosotros. Nosotros creemos que Jesucristo no solo es perfecto, Dios, sino que es hombre, se hizo
hombre. Y si él fue perfecto hombre, bueno, tuvo que tener alma y cuerpo. Jesús tuvo alma. ¿Cómo es el alma? Bueno, el alma que peca, el alma que peca. ¿Qué peca el alma? Hay que redimir el alma. Y un alma se redime con otra alma. Por eso Jesucristo tuvo que entregar su alma. ¿Qué dice Isaías capítulo 53? Vamos a ubicarnos en el libro de Isaías capítulo 53. Libro del profeta Isaías capítulo 53. Vamos a leer Isaías capítulo 53, el versículo 10 y 11. Leo las escrituras. Isaías 53, 10, 11. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá el linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Y llevará las iniquidades de ellos. Puede tomar nota en estos textos bíblicos para que usted vaya confirmando lo que estamos estudiando, este estudio de las Escrituras. Bueno, el Señor Jesús entregó su vida y cuando Él entregó su vida, ¿qué fue lo que Él entregó? Su alma es la vida. Su alma es la vida. El espíritu, el alma y el cuerpo del hombre sufrieron cuando Adán y Eva pecaron. La muerte espiritual. ¿En qué consiste? Bueno, la muerte espiritual que habla allí Efesios capítulo 2, que dice que nosotros estábamos muertos, dice el apóstol Pablo en la carta de los Efesios. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esa es la muerte espiritual. Esa muerte espiritual del primer hombre se extendió como gradualmente. También el mismo cuerpo, en ese entonces, si Adán no hubiera pecado, su cuerpo hubiera estado en corrupción. No, hubiera muerto Adán. El problema de la corrupción de nuestros cuerpos, el problema del envejecimiento, el problema de morirnos y que nuestros cuerpos entren en un estado de putrefacción, ya a los 4 días ya ningún órgano sirve para nada, dependiendo las condiciones. Si está calientito el cadáver, se le puede sacar algunas cosas de los órganos, pues, de su cuerpo. En cuestiones de unas horas, ningún órgano sirve para más nada. Eso es fruto, pues, del pecado. Pero Dios, cuando hizo al hombre, no lo hizo así, lo hizo con eternidad. Pero cuando entró el pecado, entonces no solamente afectó la vida espiritual del hombre, bueno, se murió espiritualmente porque se rompió la relación con Dios y eso afectó el cuerpo. Por eso que el cuerpo vuelve ahora al polvo como era. Ahora Adán tenía 2 opciones: comer del árbol de la vida o comer el árbol del conocimiento. El árbol de la vida era para alimentar su espíritu y pudo haber comido de ese árbol, pero prefirió comer del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Y eso era para alimentar su yo, su personalidad, sus ambiciones, su ego. Y eso fue lo que lo sacó de la relación con Dios. A partir de allí, al hombre lo domina. ¿Qué lo domina? Allí al hombre lo domina, que su espíritu o su alma lo domina, es el alma, el yo, su personalidad, su intelecto, sus emociones, su voluntad, sus pensamientos. Por eso cuando la palabra de Dios llega, la palabra de Dios tiene un efecto poderoso, va con una razón allí. La palabra de Dios lo que quiere es decirle al hombre que es tu espíritu y que es tu alma. Quiere decir, le va al hombre a decirle al hombre, le enseña al hombre que es su espíritu y que es su alma. O sea, qué es lo divino y qué es lo humano. ¿Qué hace la palabra? La traza allí una línea y lo dice pues el hombre que es espiritual y dice lo que es el hombre natural. Vamos a ubicarnos en la carta de los Hebreos capítulo 4. Vamos a ubicarnos en la carta de los Hebreos, capítulo 4, el versículo 12. Mire cómo dice la carta de los Hebreos 4:12. Leo la carta de los Hebreos 4:12. Leo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma. La palabra penetrar en el griego es merismo, parte
parte. Partir el alma. ¿Qué hace? Parte el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne que los pensamientos y las intenciones de qué? Del corazón, del alma, del alma. Qué maravilloso esta palabra aquí. Hebreos 4:12, usted puede anotarlo allí. Este texto, bien clave, es muy clave este texto. A veces se lee la Biblia y se pasa de largo. Y es por eso que no se sabe qué se está leyendo. Hay un problema muy grave cuando el cristiano se deja llevar por su alma y cree que está actuando en el espíritu, y es mentira. Eso es muy delicado. Con esta palabra ya uno sabe cuándo obra mi espíritu y cuándo obra mi alma. Cuántas cosas el cristiano pues no entiende muchas veces. Se le quiere poner su propio saber, su propio profesionalismo, sus propios estudios teológicos, su inteligencia, su conocimiento, su humanidad, y esto aquí no funciona. Por muy inteligente que seas, por muy inteligente que seamos, está esto aquí en el Evangelio no funciona así. Por las emociones, hablar en lengua, danzar, todo esto no es malo. Malo es cuando es fruto de las emociones, porque si eso es de las emociones, entonces eso es de la carne, y la carne es enemiga de Dios. ¿Sabía usted que si hablas en lenguas, en la carne, eso Dios lo aborrece? ¿Sabía usted que si usted predica en la carne, eso Dios lo aborrece? Porque la carne es enemiga de Dios. Todo lo que la carne hace, así sea bueno, a Dios no le agrada. Eso que a nosotros pues, nos puede llevar a un cristianismo carnal, nos puede llevar a nosotros a un cristianismo carnal. Puede que seas miembro de la iglesia, de alguna congregación, pero eso no es lo que sirve, no es lo que funciona, es tener una vida espiritual. Veamos cómo hizo Dios para evitar nuestra condenación. ¿Cuál fue el camino que el Señor abrió para que usted y yo seamos salvos? Vamos a ubicarnos en la carta del apóstol Pablo a Romanos capítulo 5. La carta del apóstol Pablo a Romanos capítulo 5. Leemos la carta de Romanos capítulo 5, el versículo 12. Romanos 5:12 leemos. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, dice allí, Romanos 5:12. El hombre sin Dios está muerto. ¿Y cómo se soluciona la muerte? Solo hay una sola manera de vencer la muerte, y es con la vida. Así que si estamos muertos para con Dios, lo único que arregla la condición de muerte espiritual es la vida de Dios con nosotros. Bueno, tenemos que resucitar a una vida nueva, y esa nueva vida es la que se llama regeneración. Por eso el Señor le dijo a Nicodemo: el que no naciere de nuevo no puede ver ni entrar al reino de Dios. No puede ver ni entrar al reino de Dios. El que no naciere del agua y del espíritu, algo maravilloso es esto, pues, y nacer del espíritu es recobrar la vida del espíritu que se perdió en Adán. Así que el camino de la salvación no tiene sino una sola alternativa, y es recibir la vida de Dios. Es lo único que vence la muerte espiritual. Lo que vence la muerte espiritual es la vida del Espíritu de Dios. No hay otra manera. Dirán algunos: bueno, yo puedo educar la carne. Déjeme decirle que no hay posibilidad. La carne no se puede educar. Hay cristianos que piensan que orando se vence la carne. Hay una canción que dice que el poder del cristiano está en la oración. Amén o no amén, o no amén. El poder del cristiano no está en la oración, está en Jesús, que contesta la oración. Ahora, ¿por qué usted ayuna? Con esto no quiero decir que estoy en contra de los ayunos y de la oración. Jamás lo estaré. Es una forma más bien para cooperar con el Espíritu. Es muy importante que usted sepa: usted no ayuna para vencer la carne, ni para mejorar la carne. No, usted no viene a los cultos de su congregación para educar la carne. La carne no se educa, la carne no se mejora. Para la carne hay una sola
opción, es hacerla morir. Esa es la única manera de hacerla morir con respecto pues a la salvación. No es con nuestras propias fuerzas, no depende del esfuerzo humano de los hombres para ver si puedo mejorar, no. Por eso la gente que se mete en un claustro, en un convento, que no se dejan ver. Eso es una locura. Es que el problema está adentro. El problema en sí está dentro del hombre. Y con la gente encerrarse, eso pues así no funciona. Con cubrirse todo el cuerpo, eso no funciona. Porque el problema está adentro, en el alma. Aquí, aquel que piensa que la carne tiene arreglo y cree que la carne se puede arreglar, déjeme decirle que la carne no tiene arreglo. El Señor dijo, lo que es de la carne, carne es. ¿Se lo dijo a quién? A Nicodemo. Hay que hacerla morir. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El problema es atacar el pecado. Y eso fue lo que hizo el Señor en la cruz. Lo que hizo el Señor Jesús en la cruz fue juzgar el pecado. Y cuando el pecado es juzgado, la muerte espiritual es transformada en vida. La transgresión de Adán nos incluyó a todos. Eso es lo que se le llama pecado federal. Así como entró el pecado por un hombre, así también por un hombre, Jesucristo, entró la justificación para todos. Ahora, si el Espíritu de Dios no está con nosotros, o mejor dicho, en nosotros, la palabra en es una palabra de preposición de lugar, el Espíritu en nosotros. No es lo mismo el Espíritu con vosotros que el Espíritu en nosotros, que el Espíritu en nosotros. El Espíritu con es al lado y el Espíritu en es dentro de nosotros. El Espíritu está en nosotros, dentro de nosotros, el Espíritu de Dios. No somos de Dios. Si no tenemos el Espíritu de Dios, no somos de Dios. ¿Lo dice quién? El apóstol Pablo. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Si nosotros no tenemos el Espíritu de Cristo, nuestras vidas serían solamente una apariencia. Si no estamos regidos por el Espíritu Santo, podemos venir a la iglesia, usted puede venir a la iglesia, a la congregación y hacer muchas cosas. Y eso no es original. A nosotros lo que nos convierte en un cristiano verdadero, a usted lo que lo convierte en un cristiano verdadero es el Espíritu Santo, no hay otra cosa. Y usted me puede preguntar, si usted no es un creyente espiritual, entonces ¿qué soy? Usted puede decir, si no es un creyente espiritual, entonces ¿qué soy? Aquí, amados hermanos, amadas hermanas, no hay grises, o es blanco o es negro. Aquí no hay purgatorio, no hay frío ni tibio. Aquí ni somos espirituales. Aquí, si no somos espirituales, entonces somos carnales. Hay otra opción, no. Hay otra opción, no. Somos esto o no, o somos aquellos. Somos espirituales o somos carnales. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 3. Vamos a ubicarnos en la primera carta de los Corintios, capítulo 3, el versículo 1. Primera carta de los Corintios, capítulo 3, el versículo 1. Primera de Corintios, capítulo 3, 1, leo. De manera que yo, hermano, le dice el apóstol Pablo a los hermanos de los Corintios, la iglesia de los Corintios. De manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, dice el apóstol Pablo allí, a los hermanos de Corintios. 3.1, lo puede leer allí. ¿Cuál es el espiritual? El que tiene el Espíritu de Dios. Para andar en el Espíritu hay que vivir en el Espíritu, porque si no vivimos, no andamos en el Espíritu. Veamos el orden espiritual. Para andar en el Espíritu tenemos que vivir en el Espíritu. Para poder vivir en el Espíritu hay que nacer del Espíritu. Es decir, primero se nace del Espíritu y cuando nacimos del Espíritu podemos vivir en el Espíritu. Allí están los dos tipos de creyentes, los carnales y los que son espirituales. Veamos Romanos capítulo 7 y el versículo 14. Romanos 7, 14. Romanos capítulo 7, el versículo 14. 7, 14, leo. Romanos capítulo 7, el versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, dice allí el apóstol Pablo. Nosotros mismos decidimos
Nosotros mismos decidimos si somos espirituales o somos carnales. El problema es si nos domina la carne o no me domina. Nos domina o si nos domina la carne. El problema del creyente que cae es porque se le olvida que es carne. Hay que recordar que nosotros somos carne y es por eso que tenemos que cuidarnos. Por eso debemos conocer el alma, conociendo el alma. Tienes que conocer ese ser que está dentro de usted, esa personalidad, para ser muy prudente y así cooperar con el Espíritu Santo, para no ceder pues a la tentación, cualquiera que sea. Por eso es importante conocernos a nosotros mismos, mis amados hermanos y mis amadas hermanas. Vamos a ubicarnos en la carta de los Gálatas capítulo 6, el versículo 1, Gálatas 6, 1, dice las Escrituras, Gálatas 6, 1, Gálatas 6, 1, hermanos, le dice el apóstol Pablo a los hermanos de Gálatas, pero una palabra para nosotros también. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Con creyente espiritual, un creyente espiritual, bueno, es aquel que es gobernado por el Espíritu Santo, que es un cristiano carnal, es aquel que habiendo nacido de nuevo y habiendo recibido la vida de Dios, no puede vencer su carne. Y por el contrario, ella lo vence. El cristiano carnal, ese es el que necesita restauración, renovación. El inconverso no, el que necesita la restauración para ser más práctico en el buen sentido de la palabra. Claro, el que vive en el mundo necesita que Dios lo convierta, pero hablando del cristiano carnal, ese es aquel que algún día fue espiritual, pero perdió la esencia de Dios, perdió esa esencia de Dios. Ahora es la carne la que lo domina. Ese es el cristiano carnal que lo vence la carne. Por eso el apóstol Pablo les dice, hermanos, no pude hablarle como espirituales porque son carnales, como niños en Cristo, habiendo entre vosotros pleitos, celos, divisiones, contiendas, casos de inmoralidad, casos que habían allí, pues, habían allí. Les di a beber leche y no alimento sólido porque no son capaces de recibir todavía, son niños inmaduros, carnales. Esos tipos de creyentes que viven en ira, que viven en contienda, en murmuraciones, en malicia, en prejuicio, con palabras deshonestas en sus vidas, críticas, palabras deshonestas, truhanería, palabras malsanas, en vez de armonizar causan daño. Causan daño, problemas, todo lo critican, todo lo censuran, andan en hipocresía, en prejuicios, en mentiras, en engaños, maldicen. Ese es un creyente carnal, lo domina que es la carne. Las características de un creyente carnal son tres principalmente. Uno, deja de ser un niño inmaduro. Por eso lo dice allí el escritor de la carta de los Hebreos, lo puede leer, capítulo 5 de Hebreos, el versículo 11, 12, 13 y 14. Habla de ese creyente carnal, viendo allí una vida carnal totalmente. Pues allí está esa palabra está allí, amados hermanos, Allí está esa palabra para que nosotros podamos meditarla, nosotros podamos discernirla y cada día poder ser transformados. Nosotros decidimos si somos carnales o si somos espirituales. Eso es una decisión de nosotros. Es una decisión de nosotros. Hemos sido llamados a ser hombres espirituales, a ser totalmente transformados. Recordando que una cosa es el espíritu, otra cosa es el alma y otra cosa es el cuerpo. Cumplen funciones diferentes. Pero el problema está allí. El problema está allí en el alma. Es donde tenemos que trabajar, es donde tenemos que ser transformados, es en el alma donde el alma tiene que ser renovada. Y es importante que usted pueda conocer ese ser. Usted pueda conocer ese ser, el alma. Hay que conocernos a nosotros mismos para poder discernir y para poder atacar ese conflicto, ese problema, ese caos que hay dentro allí en el alma, en los pensamientos, en las emociones, en los sentimientos. A ver, ¿dónde está el problema? Si mi problema es
mis pensamientos, qué estoy pensando, por qué me vienen esos pensamientos, por qué soy así, por qué actúo de esa manera, por qué soy envidioso, por qué digo mentiras, por qué le hago daño a mi hermano, al cuerpo de Cristo, por qué soy así, por qué agarro una rabia, por qué soy iracundo, por qué soy egoísta, por qué soy orgulloso, por qué soy arrogante, por qué soy así, de dónde vienen esos problemas, por qué vienen esos traumas, por qué estoy lleno de miedo, de temores, por qué de todo esto, porque bueno, eso está allí, todo está allí en el alma. Por eso que necesitamos conocernos a nosotros mismos para empezar a corregir nosotros mismos. ¿Y quién va a hacer eso? Dios. No, lo vamos a hacer, somos nosotros, por supuesto con la ayuda del Espíritu Santo, por supuesto con la ayuda de Dios. Dios nos va a ayudar, pero somos nosotros que tenemos que poner de nuestra parte para poder corregir todo lo que hay allí, cosas que hay allí. Por eso que el Señor dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. No lo que entra, dijo el Señor, contamina al hombre. No lo que entra. No lo que entra lo va a contaminar al hombre, sino lo que sale del corazón del hombre. ¿Qué sale del corazón del hombre? Dice allí la Escritura, los evangelios. Usted seguramente lo ha leído. Homicidios, borracheras, orgías, envidias, muertes, maldades, entre muchas cosas más allí. Entonces allí donde tenemos que empezar a trabajar nosotros, a trabajar allí, para que nuestras almas sean transformadas, para que nuestras almas sean renovadas. Como decía el profeta Ezequiel, el alma que pecare, esta morirá. ¿Morirá cómo? Espiritualmente, el alma que pecare. Por eso que tenemos que cada día ser transformados, ser renovado. Nuestros pensamientos, nuestro entendimiento tiene que ser transformado, como dice el apóstol Pablo en la carta de los Filipenses. La paz de Dios gobierne nuestros pensamientos. La paz de Dios que sobrepasa, dice el apóstol Pablo en la carta de Filipenses, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, ha sido un placer haber compartido en este ministerio internacional como lo es Unicristo. Saludo para todos, un abrazo, gracias a los amigos y amigas que hayan podido escucharnos a través de este medio de comunicación, a través de este ministerio internacional como lo es Unicristo, transmitiendo pues allí desde Brasil para las naciones, desde Venezuela para las naciones. Les habla pues, por la gracia de Dios, el pastor Nelson Cárdenas. Un abrazo fortísimo para todas y para todos. Mil bendiciones del Señor, mil bendiciones, un abrazo, paz para cada uno.